tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Como de costumbre, todos los viernes aquí en Funche Caribeño, siempre a las 6 de la tarde, transmitiendo por las redes sociales del Post Antillano para Puerto Rico, nuestro entorno caribeño y el resto del mundo. Hoy tenemos un panel extraordinario de mujeres escritoras de la República Dominicana que han estado con nosotros compartiendo en los últimos días a lo largo y ancho de la isla de Puerto Rico, no en todos los municipios, pero unos cuantos, donde vinieron a pregonar la voz del grupo que ellas representan, mujeres, ropa y tinta. ¿Todavía voy bien o voy mal? Perfecto. Bueno, vamos ahí. Y me acompañan a mi extrema izquierda la compañera Evelyn Ramos, al medio la compañera Solange Román y a la extrema izquierda Máximo Hernández. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Me equivoqué o lo dije bien? Bueno, pues entonces está bien. Ay, qué sudor, qué sudor. Y dentro de esa conversación queríamos conversar sobre el tema de la literatura dominicana, la cual ellas son embajadoras o portavozas en este momento en Puerto Rico y quisiéramos que nos compartieran. Así que con esa nota, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Nos sentimos maravilladas. ¿Cómo las han tratado en Puerto Rico? Excelente. Está muy bien. Y de mi parte, antes que nada, agradecerte por esta invitación tan cordial de invitarnos a este coloquio que estamos compartiendo contigo en este momento. Bien, yo espero que ustedes sepan lo que es un funche. No, vamos a conocer. Funche es un plato muy caribeño, que no tiene un particular. Creo que es fufú en Santo Domingo. Cheque. ¿Un hilo así? No, el que es la masa de harina puesta en una olla y se calienta en un poco de agua y crece. Y eso se come con guisados de carne o carne molida, esto, lo otro. Eso se come en todo el Caribe. Y el nombre primario es funche, pero va variando por isla. Inglés, español o francés se come lo mismo. Así que tienen que decirme la versión dominicana, pero la podemos investigar después. Y ponemos eso porque es por decir algo, es un encuentro común en el Caribe, por eso es la idea del funche caribeño. Es un plato que se ha perdido en Puerto Rico, pero los adultos mayores todavía tienen la memoria del mismo, pero ya las nuevas generaciones desconocen sobre esto. Establecido ese punto, yo creo que sería interesante que me explicaran el origen de Mujeres de Roca y Tinta. Y esa parte de ustedes, ahorita vamos a leer poesía, pero ahora que me dijeran un poco de esa parte de ustedes, porque ya conozco sus trasfondos personales, pero como organización. Ok, Mujeres de Roca y Tinta surge del interés de varias mujeres escritoras interesadas en difundir conocimiento y literatura. A la vez, tú sabes, en una época de nuestros ancestros, vamos a decir así, o desde épocas más remotas, a la mujer siempre se le tuvo un poquito al margen con relación al canon de la literatura. Y aun cuando la mujer escribía, pero de todos modos se le tenía al margen, en un sentido de la palabra. Fue después, años más tarde que la mujer ha logrado un poco a poco desenvolverse en lo que es el mundo de la literatura. Pero ¿cómo surge Mujeres de Roca y Tinta? Bueno, es ideado por Gladys Almonte. Ella en principio convocó a 6 escritores de narrativa, de poesía, de ensayo, de dramaturgia, porque no solamente escribimos la literatura, también somos monologuistas, y yo no tengo muchos monólogos en mi haber, y de hecho los declamo cuando me corresponde hacer ese tipo de presentaciones. El tema, y personifico cuando hago esos monólogos. Me transformo totalmente porque yo personifico mucho cualquier dramatización que vaya a realizar. Pero igualmente, pues, surge de una manera curiosa porque cuando en el año 2016, que cuando surge el grupo, empezamos como ubicando textos, ubicando nuestros trabajos de cada quien. Yo había publicado un poemario que tiene por título Del sur de mis olas al norte de mis sueños. Cada una tenía un poemario publicado, o un cuento, etcétera. Y recuerdo que hubo un momento que cuando estábamos en nuestras reuniones, estábamos buscando el nombre del grupo y no encontrábamos cómo concluir el nombre del grupo.
Entonces resultó algo muy curioso en una de esas reuniones, que siempre hacíamos una agenda escrita y cada una tenía su agenda sobre su espacio, de su silla donde estaba ubicada, ¿no? Sobre una mesa más grande y más alta que esta. Y de repente un vino que teníamos ahí, así como en ese momento que tú nos estás invitando a este vino también, pues la botella de vinos, hubo una que la mesa se movía mucho, eso era el Club de Profesores de la UAS, que es donde solíamos hacer nuestras reuniones personales para organizar nuestras actividades. Esas las realizamos el primer jueves de cada mes. Entonces hubo una de las compañeras que de una manera involuntaria tiró la mesa, la botella se cae, se derrama el vino sobre una de las hojas. Entonces una de las compañeras levanta y dice, mira cómo quedó. Entonces al unísono como que dijimos, parece una tinta, y entonces dijimos, pues tinta, pues será. O sea, la tenemos de roca, somos mujeres de roca y tinta. Así quedó convocado el nombre. ¿Y en qué año fue esto? Eso fue en el 2016. Ok. Para serte exacta, octubre del 2016. Porque nosotros comenzamos desde septiembre del 2016. Pero eso que aconteció pasó en octubre del 2016. Y a partir de ahí, Solange, de crear esta organización 2016, Mujeres de Roca y Tinta, ¿a qué se han dedicado? Bueno, nosotros hacemos encuentros, tertulias, publicamos, hacemos 2 publicaciones, ya tenemos el nombre para la otra publicación, hacemos una tertulia el tercer miércoles de cada mes, en donde llevamos invitados, poetas, escritores, y ahí pues hacemos como un compartir, en donde el escritor habla sobre su obra, pero también nosotros le preguntamos sobre la obra, leemos poemas, si son de poesía, hacemos una selección de nosotras y leemos los poemas de ese invitado de honor. Los invitados pueden ser nacionales e internacionales y siempre nos reunimos, planificamos todo lo que vamos a hacer. Hemos hecho talleres, ¿verdad? Talleres para trabajar y crecer nosotros también como escritoras y como poetas. Entonces nos asignamos libros para luego ver el estilo y ese tipo de cosas y discutirlo, que es parte de lo que es nuestro crecimiento como escritoras. Qué bien. Y Evelyn, desde la perspectiva de tu experiencia en este proceso, ¿cuán gratificante ha sido? ¿Cómo ha sido el proceso para ti, en tu experiencia personal? Bueno, te puedo decir que ha sido maravilloso, porque cuando el grupo tuvo su lanzamiento en el 2016, con algunas escritoras que ya no están, yo estaba ahí y las miraba porque fue un lanzamiento tan bonito en el Centro Cultural Banreservas. Y yo sentada ahí dije, pero yo tenía que estar ahí. Lo dije así y me quedaba y dije, yo voy a estar ahí. Surgió después, en el 2018, una feria internacional de mujeres, que es la única en el mundo, que la hace Karina Rieke, una escritora de la diáspora de Estados Unidos. Y ella me invitó, y la creadora del grupo, Gladys Almonte, ella también la invitaron, y las dos compartimos, porque yo estaba en el protocolo de la feria. Y entonces ahí, como nos estábamos tirando fotos, compartiendo, ella le dieron las medallas de todas las mujeres, aunque no fueron por múltiples razones, algunas no dieron. Y entonces ella me dice, yo quiero que tú formes parte del grupo. O sea, como que yo le transmití eso a ella. Entonces para mí fue como una bendición compartir con estas mujeres, que siempre admiré a Máxima como gestora cultural. Siempre ella ha hecho un trabajo extraordinario en República Dominicana, llevando la cultura, siempre con una constancia.
Lady NG, siempre la he admirado, como poeta y de literatura. Y pertenecer al grupo, pues, que me aceptaran, me hizo sentir tan satisfecha de yo poder estar en ese grupo y acompañar a Máxima, a Lady, a Niurka en su trayectoria como escritoras. Porque Niurka, aunque nosotros somos poetas, pero Niurka escribe narrativa y la narrativa también es interesante. Es interesante, para mí es grandioso haberlas encontrado en días recientes aquí en Puerto Rico, porque en ese encuentro que tuvimos en Manatí, pues las descubro ustedes, pero descubro a gente que de verdad no están en los registros, por decir algo, en los sensores de donde yo opero, que es en San Juan, son invisibles. Pero también en los ascensores nacionales hay una gente que tú puedes saber que lo ha seguido, pero la mayoría no, son muy regionales. Y entonces de repente yo me quedé así cuando planteamos una olimpiada de poesía, vamos, los poetas a declamar. Es un poco el sentimiento de que la poesía es mucho más popular que otros géneros. Y tiene que ser que la gente lo invente, compone 3 estrofas y dice, esto es un poema y te lo dedico a ti y te enamoré, ¿entiendes? Tiene que ser algo así. Pero lo que es interesante es ese tipo de encuentro que nos pone República Dominicana en Puerto Rico a conversar sobre poesía. Y aunque hay distintas capas en la conversación, lo que yo valoré de haberlas encontrado o conocido era en un sitio que de ordinario no era un referente para mí. Entonces llego a un sitio que no es referente, sí la gente que me invita me dice, son gente que yo estimo, pero las descubro. ¿Ustedes creen que la poesía es una forma común de comunicación? Porque yo me sorprendí cuando estuve con ustedes y vi a los locales ahora, leyendo poesía y yo me preguntaba, ¿de dónde salió esta persona? Tanto un adulto mayor que hizo unos poemas en relación a su esposa que yo dije, y él hablaba de que tengo mis mentores y me han aprobado y yo lo veía. Yo decía, pero tú sabes, él está fajado y yo, por la razón que sea, todo el mundo es escritor, así que yo no creo categoría, tú estás en necesario escritor. Pero después apareció una mujer que hizo un poema erótico allí, que no tenía perfil para nada de hacer ese poema, ni por su condición de edad, ni por su condición de madurez en la vida, y lo dramatizó y yo me quedé en serio. Entonces son gente de allí. Es que la poesía es un vector muy, muy juicioso. Empecemos contigo, Sonángela, ahora. ¿Qué pasa? Que la poesía también es comunicación. Y a través de la poesía, pero también lo que son tus paradigmas. Porque la poesía ha permitido también el desarrollo de conciencia, de conciencia para el desarrollo nacional y ha permitido que jóvenes que en un momento de dictadura, de limitaciones, encuentren un espacio para poder expresar lo que sienten. Nos permite comunicarnos, decir cosas que a veces en un diálogo, en una conversación, no nos atrevemos. Pero a través de un poema somos capaces de expresar aquello que, decírtelo así de frente, sería peligroso o me costaría la muerte, por ejemplo, o me podrían tildar de fácil, pero a través de la poesía, trabajada, por supuesto, ¿verdad?
yo puedo expresar todo lo que yo siento, pero no solo lo que siento yo, sino que el que escribe puede ver lo que sientes tú y a lo mejor tú no lo puedes decir y yo puedo. Y entonces así se puede entrar en el mundo, la gente, y identificarse o no, pero por lo menos ya se enteró. Creo que sí, que es un excelente medio para la comunicación. Ok. Das tantos referentes, pero iba a entrar eso después porque ya tocaste la puerta de lo que para mí es muy importante, pero no necesariamente para ustedes, otros escritores, que es utilizar mi talento, mi capacidad de articular palabras escrita, pensada y escrita para transformar el mundo, es decir, un activismo. Pero cada vez que yo escribo hay un mundo que se adentra en mí, también me reprime, me imagina, pero eso volveremos ya mismo, pero me interesó eso. ¿Cómo lo ves tú, Máxima? Yo me suscribo a las palabras que acaba de expresar Solange, porque realmente eso es un modo de tú expresarte. Tan simple como eso, hacia barbares de metáforas, agregas para poder hacer la belleza en la poesía, para que pueda llegar al público como debe de ser la poesía. Porque si tú, por ejemplo, solamente haces una lírica y pones las palabras conceptuales que significan, tú sabes ya que está escribiendo una palabra que tú buscaste en un diccionario y simplemente eso es una palabra conceptual, ¿no? Pero cuando tú ya la haces como poesía, tú le das un contexto más expresivo, dándole belleza, anexándole esas terminologías metafóricas y esas imágenes que adornen lo que tú quieres decir, que no sea tan rústico a la hora que tú lo pronuncias hacia la persona que tú se lo quieres hacer llegar, sea a un ser amado, sea al pueblo que tú quieras hablarle sobre alguna situación que esté pasando. Cuando Solange hablaba lo que decía yo, me pregunté o cuando en la muerte, él lo tenía ahí escribiendo la poesía, él tenía su cierto sexto para escribir ciertas poesías y se limitaba porque tenía temor de que el tirano lo mandara a fusilar por ser tan directo en ciertas expresiones. O sea, me remonté en ese momento cuando ya se expresaban esos términos, porque realmente eso ha sucedido en muchísimos otros momentos, obviamente. Pero realmente yo considero eso, que la poesía es una forma de tú expresarte y decir lo que tú sientes de una manera o de otra y tratar de que llegue al público, llegue a ti misma, porque tú haces a veces un desahogo, a veces, por ejemplo, el tema de nosotros cuando hicimos esa antología de la pandemia, voy a citar un ejemplo. Nos abocamos a la pandemia. ¿Qué hicimos en esa antología? Desahogarnos del encierro en el que nos fuimos sometidos, sea en toque de queda, sea porque la pandemia nos combinó, ¿no?, de manera universal, ¿no?, a estar encerrados. Entonces, ¿cómo nosotros expresamos nuestro encierro? Nuestro dolor, nuestro sentir, nuestra impotencia ante esa realidad tan abismal que estaba aconteciendo en el mundo, a través unas de poesía, a través otras de cuentos. Entonces canalizamos por medio de la narrativa y por medio de la poesía ese sentir que estaba congojando nuestro ser en ese instante. Como escritores, el escritor expresa lo que siente, indistintamente de que haya sido a través de un ensayo, de un cuento, de una novela o de una poesía. El tema está en que uno extrapola ese sentimiento que uno tiene en un momento determinado para poder desarrollar y soltar, como digo yo, ¿no? Tantas cosas que a veces se llegan juntas y tú ves que como esas ideas que te llegan, esas inquietudes, yo soy una que cuando tengo que escribir una poesía, yo manejando mi vehículo o sentarme en X lugar para que no se me vaya a olvidar. Yo tengo un chat con mis hijos. Entonces yo digo, cojo el audio le mando un mensaje a los hijos míos y ahí yo expreso el contexto de lo que quiero expresar, de lo que me llegó en un momento, yo no guiando. Y me dicen mis hijos, mami, ¿qué pasó? Y esto, digo yo, no fue para ustedes, es para que no se me vaya a olvidar que esa imagen la debo de usar en un poema que posteriormente estoy completando, ¿no? Para poner un ejemplo, ¿no? Y así lo he hecho con muchos de los escritos que realizo. Trato de ahora, los celulares nos ayudan a hacerlo. Antes era con una mascota, la novelita,
Sí. Fíjate, tú tocaste la puerta y entró ya, porque yo me crié con un padre que fue perseguido por Trujillo. Mi familia, mi entorno familiar no se desarrolló en República Dominicana, siendo de un padre que era cubano, pero se estudió en República Dominicana medicina y se casa con mi madre, que era 100% dominicana. Lo que es curioso de esto es que las historias de toda mi infancia hasta mi adolescencia son en torno a Trujillo. Y yo, cuando las escuché anoche, cuando las conversamos antes de este proceso, pues, por ejemplo, mi relación con República Dominicana es de un país muy sufrido, pero muy aguerrido, que sale de una dictadura horrible, que en mi vida estuvo muy documentada. O sea, yo no conozco cómo fue bajo los Duvalier, yo no conozco cómo puede haber sido bajo los dictadores Fulgencio Batista como dictador, o los que estuvieron en Guatemala, otros sitios. En la República Dominicana yo tengo un mapa bien fuerte. Pero dentro de esa conversación, ¿dónde estaba la poesía? ¿Dónde estuvo por decir algo, la resistencia poética? Esos son de poesía, creo que se llaman poesía pública, pero también son resistencia. Así que, pero ahí nos estamos entendiendo porque ese es mi referente, ¿verdad? Y cuando hemos sido solidarios con las luchas sociales en República Dominicana hoy, por ejemplo, en contraaumento o luchas sectoriales por la electricidad, esto y lo otro, uno apoya, pero es de esa mirada de que es una historia que fue muy particular. Yo creo que habría que ver esto de lo que es la poesía como resistencia. Traes algo que nosotros, y me quedé hablando Santillano, yo una convocatoria para escribir a los escritores. Hicimos dos trabajos. Hicimos un trabajo esencialmente que es pandemia, escritores ante el distanciamiento social, y se les permitió escribir en cualquier género. Y fue cómico, curioso, porque llegó un punto, por lo menos en Puerto Rico, yo no sé cómo fue en República Dominicana, en el fin de semana largo de Semana Santa, la que nos gobernaba en ese momento decidió, por decir algo, secuestrarnos y dejarnos a todos en nuestras casas. No podíamos salir de jueves hasta el lunes. Igual pasó con nosotros. Y ese fin de semana, que es históricamente el ir a la playa, no ir a la iglesia, el ir a la playa, la gente no podía salir, y para salir tenías que justificar lo que era echar gasolina a la farmacia, sí, o a comprar comida, a más nada. Entonces vaciaron la ciudad y nosotros ahí le pedimos a la gente, vamos a escribir. Así que hay unos referentes de, por decir algo, el golpe que nos provoca. Yo, Evelyn, viendo ahora a ti, hay una escritora de Egipto que se llama Aliwa Al o Alina Agrawal, que es una gran escritora que está todavía viva, tiene como 84, 85 años. Yo la conocí en Sudáfrica, cuando yo vivía allí. Y era una mujer súper fuerte de carácter. Y ella decía, para escribir hay que estar de mal humor. ¿Está bien? Entonces yo siempre me quedaba con esa imagen. Sí. ¿Estabas de mal humor o estabas traumatizada o frustrada que no se salía? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, te puedo decir que no me frustró no salir, porque vi todo. Claro, a mí me dio el COVID, fue muy traumático. En ese periodo. Me dio al principio, pero después ver todo tan desintoxicado, tanta tranquilidad, porque yo vivo en un sector que hace mucho ruido, que te permitió hacer muchas cosas y encontrarte con tu familia, compartir más con la familia, con los vecinos, desde esa óptica, y hacer una introspección espiritual y de tu vida, o sea, de los cambios de tu ver, cómo la humanidad se iba deteriorando, o sea, eso fue muy impactante. En cuanto al otro que tú decías de la comunicación, si la poesía es comunicación, creo que sí.
porque segundo lo que decías, yo me sorprendí de ver la versatilidad de cada quien diciendo en sus poemas, cómo cada quien lo expresaba a su manera. Y como le pusieron al junte, como ustedes dicen, al encuentro Abrazo Antillano, para nosotros ha sido una experiencia extraordinaria, como en ese sitio que está casi deshabitado, que lo vi como un pueblo fantasma. Yo le decía a Sol Ángel, pero no veo la gente, no veo caminando, no, es que ya no están. Entonces, de repente conté 2 personas, que uno saltó un charco de agua y otro entró rápido a un sitio de la gente que pude ver caminando. Pero al encontrarnos en una casa, en un promontorio, con muchos escritores de allá y de otros sitios, y después ya ver en el centro cultural lo que nos prepararon, que fueron de diferentes distancias, de diferentes parajes o no sé cómo le dicen, ciudades, municipios. Eso fue como tan grato, porque habían rurales, pero también habían del casco de aquí, de otras ciudades, y que estaban ahí para darnos ese abrazo y para comunicarnos y que al final no se iban. O sea, llegamos 11 de la noche y todavía quedaban como 10 personas. Eso es comunicación, eso es amor, sororidad, empatía, lo que siempre hemos vivido las 3 en Puerto Rico y que ahora nos tocó ser protagonistas de ver más de lo que esperamos. Y a ti te reitero lo que te dijo Máxima. Es un honor aquí en tu cosa a nosotras por la poesía. Bien. Pienso yo que somos memoria individual, colectiva, sapiens también, y en privado antes de entrar al programa, que es las memorias históricas de nuestros, no solo ancestros, sino de nuestros patriotas o matriotas nacionales, la gente que nos representaron. Y hablábamos de Hostos, pero yo te escucho y es un referente. Nosotros nos llamamos el post-antillano porque Betán se fundó un periódico que se llamaba El Antillano. Y nosotros dijimos, ya no somos ese, pero seguimos en la senda. Reconocemos lo que él contribuyó, pero ahora somos el post. Después de ese antillano, estamos aquí. Yo creo que lo que hay que entender en esta conversación, ¿qué ha pasado con nuestro quehacer? ¿Cómo hemos construido la poesía en momentos difíciles? Y la pandemia fue muy difícil. Y a vivir COVID en el medio de la crisis de la pandemia tiene que haber sido horrible, porque yo lo viví ya al final de la pandemia, cuando ya se había acabado todo, que estaba uno súper vacunado, como quiera lo viví, y no me gustó la experiencia. Pero ese quehacer es nuestro referente ahora colectivo a nivel global, de porque nos encerraron, como quiera escribimos y producimos poesía, lo que hayamos escrito. Así que yo creo que esa parte es chévere. Y me parece que en este diálogo con ustedes, uno conoce a las mujeres de la roca y es distinta, que yo de verdad pienso que hay que hacer como una federación de todos los gremios de escritores, porque no puede ser el único, ¿no? La pluralidad y la diversidad es importante, que todo el mundo que tenga su gremio para que no nos peleemos. Aquí nos pintamos de rojo y blanco, acá nos pintamos de azul. Está bien, pero nos convoca la escritura. Claro. Así que estamos aquí en el programa Fuche Caribeño con un panel de invitadas extraordinarias de la República Dominicana, visitándonos aquí en Puerto Rico, escritoras asociadas a la organización Mujeres de Roca y Tinta. Entre otras cosas, son poetas, pero son más cosas, pero son poetas y vinieron a leer de sus libros de poesía en Puerto Rico. Dentro de esa conversación, Máxima Hernández, Sol Ángel Román y Evelyn Ramos a mi extrema izquierda. Yo les cuento, ¿y de qué ustedes escribieron o han publicado recientemente en esa organización llamada Mujeres de Roca y Tinta, que ustedes andaban pregonando eso en Puerto Rico? Nosotros hemos estado realmente promocionando nuestras antologías, las cuales están acá sobre tu mesa. La primera antología que hicimos tiene por título Sororidad, cuya portada
pertenece a una escritora que también formó parte de nuestro grupo literario. Ella falleció en el mes de abril. Y esa era también una persona que era artista plástica. Esa portada de esa primera antología forma parte de esa persona que ya no está entre nosotros, Rosetta La Marcha. Y la segunda antología, que versa sobre la pandemia, como te hicimos la salvedad hace unos momentos, es la segunda propuesta que tenemos y ella versa absolutamente sobre la pandemia, y la portada que tenemos es de un pintor dominicano que tiene por nombre Pedro Genaro Rodríguez. Y realmente ha sido un trabajo un trabajo de mucho tesón, un trabajo de, tú sabes lo que representa tú interactuar entre tantas mujeres, poder conducir, decir, sugerir, hablar, y todo ha sido como una armonía para poder llevar a cabo un trabajo de esta naturaleza, para poder compartirla con el público, obviamente. Pero sí, nosotras nos mantenemos de manera ininterrumpida en la producción de trabajos. Igualmente, como decía Sol Ángel, haciendo talleres, seminarios, nos vivimos también nosotras retroalimentando, porque si solamente damos y no recibimos, es como el psicólogo que entrevista a un paciente, él lo escucha, pero luego el psicólogo necesita también que otra persona que tenga capacidad terapéutica pueda ayudar también para descargar todas esas energías que esa persona pudo o no transmitirle. Entonces nosotras también nos retroalimentamos recibiendo talleres, nosotras también, de cualquier género que se produzca, y gracias a Dios, vamos a decir así, en nuestro país eso es algo que abunda sobremanera. O sea, somos privilegiadas porque allá realmente surgen, existen y hay semanalmente, ininterrumpidamente, honestamente, talleres, seminarios, congresos, y eso es una cosa que nos gusta sobremanera. De hecho, nosotras también estamos organizando un congreso de poesía, y es posible que la hagamos de manera internacional. Pero lo tenemos previsto para el próximo año, no para es bien valioso de que uno hace todo esto porque tiene fe en algo, no sé en qué, pero en algo. Y esa fe o convicción, déjame cambiar la palabra, convicción, de que adelantar la literatura debe, por lo menos a partir de la satisfacción personal, debe convocar a un mundo que pueda cambiar. Y en perspectiva, pues te escucho, creo que es muy valioso eso de gestionar. Pero ustedes tienen estos dos libros, y creo que eso es parte de un activismo que ustedes tienen literario, pero que he escuchado que dan talleres también, y eso me lo tienen que explicar. Pero una pregunta que me hacen a mí: ¿y ustedes duermen? Claro, chicos, y dormimos, y nos divertimos, y bailamos, y compartimos un buen vino. Pero tiene... Oye, y cantamos, yo soy amante del canto, yo canto mucho. ¿Sí, la canta de algo? ¿Quieres que te cante algo? Sí. Ok, vale. Cantando, quiero decirte lo que me gusta de ti. Las cosas que me enamoran, que me hacen dueña de ti. Tu frente, tus cabellos y tu rítmico andar, y el dulce sortilegio de tu mirar. Me gusta todo lo tuyo, todo me gusta de ti. Y ya no cabe más adoración en mí. Me basta lo que tengo,
a mí, ven a mí. Por Dios. Muy bien, muy bien, muy bien. Poeta y cantante, ¿entiendes? Esto es... Un día estábamos aquí con Magali Quiñones, no sé si la conocen, la poeta puertorriqueña de larga generación. Y yo le llamo los de la primera generación. Ella es como la generación 2.5, ¿verdad? Pero ya, porque todavía hay otra antes que ella. Y ella canta en francés y se puso a cantarnos aquí. Y eso es magia, es la magia de todo esto, de lo que es el mundo de la creatividad. Pero volviendo un poco antes de, o cruzando otra pregunta, es decir, porque ya veo que hacen libros, ya veo que se reúnen, ya veo que duermen y cantan. Que bailamos. Sí, lo imagino. ¿Y qué hacen en los talleres? Bueno, en el taller hacemos una programación para apreciación de la literatura, también creación, producción creativa. Invitamos a talleristas que nos ayudan de manera particular a llevar temas que nosotras sugerimos y ellos lo imparten junto con nosotras. Correcto. Entonces, esos programas van a ser variados. Y dirigidos muchas veces a personas que todavía no están involucrados de manera directa con la literatura, sino que están como noveles, que están iniciándose. Pues también eso es importante para generar a la nueva generación, para la redundancia, un legado de lo que significaría un trabajo de literatura y de que te ayuda. Porque tú sabes que muchas veces se dan los casos de que hay personas que tienen la intención, tienen el interés, tienen el deseo de escribir, pero muchas veces no tienen el empuje de quien te oriente, de quien te retroalimente, de quien te pueda ayudar, decirte, ven, yo te doy esa patatita. Entonces nosotras, de cierta forma, como decía Evelyn, en el medio de esa sororidad que nos caracteriza, nosotras también ayudamos a personas para que eso sea posible. Incluso recientemente, y para aportar a lo que mis compañeras han dicho, hacemos intercambios con instituciones. Recientemente celebramos un aniversario de Pedro Mil y compartimos junto con el Ministerio de Educación un taller de promoción a la lectura con otras escritoras en escuelas públicas. Vivenciamos eso y fue tan enriquecedor ver cómo los alumnos y alumnas disfrutaron ese taller de promoción a la lectura. O sea, ya comenzamos, una vez lo teníamos y otra vez comenzamos a incursionar, pero ahora de manera directa con el Ministerio de Educación. Ok. Entonces tenemos encuentros, tenemos libros, tenemos talleres. ¿Tienen cine? Hasta ahora cine no tenemos, pero sí. Pero gracias, lo vamos a hacer. Pues déjame estar con Evelyn. ¿Tienen radio? ¿Tienen programas de televisión? No, pero gracias porque eso va a estar en agenda. No, pues cojan idea de nosotros, se puede tener todo, no hay que tener, como diría Silvio en la canción, no hacen falta alas para hacer un sueño, ¿está bien? No se necesita tanto para hacer que las cosas pasen en una determinación. Pero tenemos teatro porque Máxima, hemos llevado teatro con los monólogos que ella ha hecho en universidades, en el Teatro Nacional. En diferentes universidades. O sea que también lo hemos hecho en conjunto, porque fíjate, por ejemplo, también me ayudó en otro monólogo esa niña, Francisca Hernández, cuando dramatizó Mamá Tiempo, que fue también espectacular. Ella también bien histórica en ese sentido. Ok, entonces vamos a hablar de lo que yo también quería hablar, que tú tocaste la puerta y tú la abriste. Entonces, la poesía que ustedes hacen, el activismo cultural que ustedes hacen, está desvinculado de lucha social en un país que tiene una profunda historia de contradicciones, conflictos. Podemos ir al siglo XIX,
el proceso de independencia, el proceso de integración o conquista del pueblo haitiano sobre el otro, el proceso de libertad nuevamente, el proceso de querer ser Estado americano, las invasiones americanas, el trujillismo, el balaguerismo y todos los ismos. Y las poetas, ¿dónde se han insertado ahí? Bueno, Porque un detalle, si se vieron lo que les leí anoche, sí. lo leí porque las escuché, no iba a participar, pero dije, déjame hacerlo porque si no participo, la memoria no existe, por lo menos de mi intervención existe la de ustedes. Pero lo que me hizo participar fue que, y no vieron las fotos de ese trabajo, que la niña que está en una patineta es una niña, para mí, no por prejuicio, por conocimiento, porque mi mamá era dominicana, abiertamente dominicana, que está en una patineta cruzando para arriba y para abajo frente a un mural hermoso de las hermanas Mirabal en Puerto Rico. Ese mural no está en China, que podría estar en China también, porque el 25 de noviembre se le dedica a las hermanas Mirabal y eso es global. Pero a mí me pareció tanto y lo relacioné, que es mi activismo. Es decir, las hermanas Mirabal, mi infancia antitrujillista, mi convicción hoy que este país puede ser distinto. ¿Cómo lo ven ustedes? Empezamos contigo, Evelyn. Bueno, de hecho, nosotras hemos trabajado eso con las heroínas. Eso se trabajó y se dramatizó. También con Solange lo hemos trabajado con Hostos, Mujer y Poesía. Y siempre nosotras somos unas mujeres luchadoras y que siempre valoramos el trabajo de la mujer, desde Salomé Ureña hasta la actualidad. O sea, que siempre trabajamos eso. De la parte que hay un monólogo. Sí, somos patriotas, o sea, siempre trabajamos eso. Sí. Y trabajamos la justicia social. Siempre hacemos actividades para el 25 de noviembre. O sea que, y en nuestra poesía se visualiza eso. Okay. ¿Quiero decir algo más? No, realmente, como dice Enfoca Evelyn, nosotros, en nuestro trabajo poético y narrativo, te hablo en suma, ¿no? Para no decirte esto, aquella, lo otro, sino que en suma abordamos todos los contextos sociales, políticos, históricos, el amor, el desamor, el dolor, el odio, un sinfín de cosas. Por ejemplo, algo que tú ves y que te pueda sencillamente gustar, un ejemplo. Por ejemplo, yo puedo hacer un ensayo de este encuentro tan maravilloso que tú hiciste, una crónica, lo que sea. O sea, cada cosa uno la motiva o le llama la atención, porque hay detonantes que te ponen a ti en un momento de que, como tú mismo enfocas, de tú tomar en consideración cierto tema, cierto contexto, y tú dices, bueno, voy a escribir sobre esta cosa. Sí o sí, sobre esto voy a hablar. Ahora, la poesía no es igual. Ya para la poesía tienes que buscar palabras rebuscadas. Pero cuando tú ya estés, por ejemplo, yo tengo un ensayo ahora mismo que estoy trabajando, y aparte del ensayo tengo unos cuentos que también quiero publicar hoy este año, y realmente tengo trabajo con eso que te enfoca sobre asuntos sociales, dentro de los cuentos, obviamente. Sí, yo creo que también la poesía, además de la narrativa, es posible narrar la realidad de la mujer, la realidad de la opresión, de la ausencia de libertad, del deseo de libertad. Creo que se puede describir en poesía. Por ejemplo, yo tengo varios poemas que son de corte social. Por ejemplo, yo tengo uno a Minerva Mirabal, tengo a la mujer, a la patria, al mundo. Porque yo creo que no solamente de los ensayos, como es el cuento o como es una monografía, tú puedes describir una realidad social. Yo lo trabajo mucho, sobre todo a la mujer, porque yo también he sido de un corte político que no era democrático. Es decir, yo fui dirigente estudiantil y ese tipo de cosas. Entonces todo eso a ti se te queda. Entonces eso mismo tú lo plasmas en lo que escribes, en los ensayos, en las conferencias. Y yo creo que sí, que la poesía es un canal, una vía maravillosa para tú decir qué está pasando en el mundo y qué tú quieres y qué está mal y cómo debería de ser el mundo.
a través de la poesía. Sí, nosotros trabajamos en nuestro poema los temas sociales. Esa parte es importante porque uno es demasiadas cosas a la vez, ¿verdad? Aquí hubo un momento, y esto es bien controversial, y si lo digo yo es peor, de que hubo un boom de escritores. De repente esto estaba como muerto, y de repente hubo un boom de escritores, se socializó, por decir algo, la peña se socializó y hubo una gran amplitud. Y entonces, uno que lleva rato en esta conversación decía, sí, pero yo no quiero hablar de las flores rojas, pero puedo hablar de las flores rojas. Es decir, yo tengo demasiados problemas sociales aquí. Después se ha ido reconciliando todo el mundo. Yo creo que estamos en un momento ahora de que la gente habla de las rosas rojas y también habla de la crisis ecológica, que es otro tipo de activismo. Yo creo que en este momento Puerto Rico, en el mundo literario, está, yo que estoy metido en esto todos los días, yo le llamo la administración de las palabras, pues el Ministerio de Administración de Palabras, pues yo creo que hay un quehacer bien chévere, que no se afinca en una sola postura, que si es afro-boricua, que si es solo feminista, que si es cuestión gay, que si es, por decir algo, la lucha por la independencia. Pero está muy interesante y cuando uno recorre, por ejemplo, ayer en estos días en Manatí y uno se encuentra con esa mujer que hace un poema que es como está fuera del personaje. El personaje debió haber hablado de que mis hijos están bien, mis hijos están... Y de repente toda este poema que tú te quedas, ¿en serio? Vamos, ¿qué pasó aquí? Yo le digo a la amistad mía, es como que he dejado de leer correctamente el país, ¿verdad? Pues yo creo que lo que estamos viviendo es un momento de una ebullición que puede ser chévere. Lo importante de la visita de ustedes es empezar a crear unos diálogos más sistemáticos entre los que ustedes viven allá. Santo Domingo tiene un boom permanente de literatura. Te voy a hablar de todos los niños, que no son mis primos, pero yo los voy a llamar los primos míos de San Cristóbal. En San Cristóbal todos los niños son escritores. O sea, yo me quedo así. O sea, yo los voy conociendo. Mira, allá hay un grupo muy lindo de escritores. Sí, el compañero... Ramón Mesa, Ramón, Isabel sí, Florentino. Yo y ellos nos mantenemos en comunicación. Yo lo conocí hace unos años en la feria. Y lo que ellos hacen esa pareja, es monumental. Hacen un trabajo exquisito. Sí. Cultural. Estuvieron para Siempre hemos asistido a las ferias del libro que ellos hacen allí. Y muy consistente por mucho tiempo. Y ellos han incluido a la hija. Dicen los inseparables de la cultura. La familia entera, su hijo también. Los dos hijos y ellos. Sí. Pues hay una tradición. Esas tradiciones se tienen que juntar. Porque a lo mejor será por la poesía o a lo mejor será por las letras en general, pero juntas y juntos podemos hacer que las cosas cambien. Confío en eso. Que eso es lo que es. Yo también. Estamos ya en los últimos 6-7 minutos de este programa y yo quisiera que leyéramos unos poemitas aquí para estar. Yo usted cantó y le quedó bien, pero vamos a empezar con una de ustedes dos. Ahí Evelyn ya está lista con el super celular de esos que guardan todo hasta los poemas. Dentro de esta conversación en Fuche Caribeño lo estamos pasando súper bien con Máximo Hernández, con Solángel Román y con Evelyn Ramos, escritoras visitantes en Puerto Rico de la República Dominicana, miembros del grupo de creatividad femenina Mujeres de Roca y Tinta. ¿Quién está lista? ¿Quién está lista? Digo, eso primero que lo estoy buscando. No, pues yo estoy lista, yo no solo tengo que buscar uno de acá. Okay. Siempre como eso. A buscarle. Déjame leerte este que tiene por título. A ver. Sorberás de mí. Sorberás de mí, donde la piel es arsenal de secretos, con la copa de la vida entre tus labios, aunado a los arcos entrelazados, donde se esconden los surcos, ante el canto milagroso que delata a los que aman. Justo ahí, en el mar de mis delirios, donde el ocaso y la aurora se hacen uno, donde se esparcen llamaradas, se pierden los sentidos y se hacen realidad los sueños de amor. Solo entonces sorberás mi esencia.
Muchas gracias, muy bien. Seguimos contigo. Es al sol, que en un momento nos quedaremos sin él. Si seguimos como destruyendo todo lo que la biodiversidad. Hoy eres sombra de luz, un pretérito resplandor que migró entre recuerdos imperecederos, que dejaste un día cualquiera en el inmenso desahogo del firmamento, que hoy en un misericordia anhelo ansío tu grandioso resplandor, quemando mis más íntimos suspiros, pero eres un etéreo sol desmontado. ¿Será que añoras las madrugadas o que debo olvidaste despertar? Brilla, que debajo de tu almohada la aurora un beso te dejó. Brilla, que me dejas curtida de soledad. Muchas gracias, muy bien. Mujer supuesta. Yo quisiera escribirte, mujer, lo que nunca nadie te dirá, pero me salen frases, tal vez no tan bonitas ni tan frescas. Solo sé que a veces eres una canción atrofiada de inocencia, en la bondad inmaculada que te quiere robar la vida. Te cubres con un velo que trasluce tu virginidad marchita de sinsabores pasados que airosa vas soltando en una cuerda de acero, y duras lágrimas que llegarás a congelar. Ay, mujer, estos versos que te grito son tus victorias de limón con sal, de luchas tejidas con tus mejores sábanas rotas. Escribo con mi curso de abeja tus estratagemas de mujer araña, esa que atrapa y engulle con sigilo y premeditación torcida todas sus tretas, que después la arropan y llora descalza con una sonrisa de payasa estúpida. Mujer, te escribo como me sale la poesía de que lo limitamos a tu gloria, a tus logros, a veces huecos, o a veces tan llenos de tanta vanidad suertuda, o a veces vacíos, sí vacíos de caramelos, de aflicción de espíritu. Quisiera escribirte estrellas a tu diccionario perdido de palabras, que nunca aprendiste, pero te digo que eres una diva florecida, de sapiencia que derramas a tu paso. Mas huyes de tu azar fortuito y te conviertes en una danzarina artificial, de rezos que no te sirven para alcanzar ningún paraíso, ni de rosas simples, ni de aleluyas complicadas. Mujer de caminos anchos, ganando atajos, de supervivencia en flor. Mujer, mujer, yo quisiera escribirte lo que nunca nadie te diera, mas hoy solo aspiro a que no seas una de tantas que deambulan sin brújula precisa en mares de cemento y plomo. Solo aspiro a que no seas una mujer más de arena rota. Ay, mujer, quisiera escribirte estrellas en tu diccionario, pero esperaré por si llegas. Amén. Muy bien. Bueno, esto ha sido, mira, nos cantaron. Después se pusieron a tomar aquí. Ellas trajeron el vino, la comida, y eso a mí me gusta, ¿entiendes? Que la gente sean cristianas de verdad. Los cristianos siempre están dando, ¿verdad? Y entonces, un chiste, pero me quedó ocurrente. Yo creo que tenemos que seguir forjando un funche caribeño de verdad, un encuentro continuo, y apreciamos la visita de las compañeras de Mujeres de Roca y Tinta a Puerto Rico, y que yo sé que ustedes, la gira ha sido monumental porque han hecho un montón de encuentros, y que qué bueno, y que sigan, y que las sigan invitando, y que nosotros vayamos allá a los distintos encuentros que podamos hacer. Lo mejor es que la palabra gobierna. A nombre del POS Antillano, el equipo de trabajo, gracias a Adrián Capera en los controles, Alejandra Ortiz Arraiza por la producción general, al equipo de trabajo de nosotros, y que les habla Daniel Nina, le damos un aplauso solidario a la compañera Máxima Hernández, Solángel Román y Evelyn Ramos, todas del colectivo feminista o Mujeres de Roca y Tinta. Pues será hasta entonces.